Conducción eléctrica en un campo magnético, efecto Hall. Cuando circula una corriente en un conductor en presencia de un campo magnético, la fuerza magnética F igual a Q por la velocidad cruz el campo magnético actúa directamente sobre los portadores de carga móviles. No obstante, observaremos una fuerza en el conductor como en un todo. Veamos cómo ocurre esto con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un pedacito de barra metálica en la que circula una corriente estacionaria. Debido al campo eléctrico, los electrones son arrastrados hacia la izquierda con una velocidad media v. En este esquema, los puntos negros representan los iones positivos y los puntitos blancos con la flechita de la dirección de la velocidad representan los electrones moviéndose hacia la izquierda. Como los electrones son portadores de carga negativos, tenemos entonces una corriente moviéndose en dirección positiva. La densidad de corriente y el campo eléctrico están relacionados entre sí por la conductividad del metal, sigma. En este esquema no tenemos un campo magnético explícitamente, excepto el de la propia corriente, pero vamos a ignorarlo. Ahora vamos a aplicar un campo magnético exterior que vaya en la dirección X. Y podemos observar en el diagrama cómo los electrones se están desviando hacia abajo. Esto provocado, por supuesto, por el campo magnético externo que acabamos de poner. Pero los electrones no escapan de la barra, se van dirigiendo hacia abajo y se van amontonando allí, hasta que el exceso de carga negativa en la base de la barra y el correspondiente exceso de carga positiva en la cima crea un campo eléctrico que vamos a llamar ET, debido al cual vamos a tener una fuerza eléctrica que va a ser igual al electrón, al valor de la carga del electrón, por ET en dirección hacia arriba, ya que recordemos que todos los electrones están aglomerados abajo y los iones positivos están aglomerados arriba. Y también vamos a tener una fuerza magnética que va a ser igual a E por la velocidad, por el campo magnético, en dirección hacia abajo, que es justo la que nos está arrastrando los electrones hacia abajo, hacia la base del metal. Y resulta que estas dos fuerzas se equilibran exactamente y este equilibrio se alcanza muy rápido. Así obtenemos un movimiento medio horizontal nuevamente y existe en el interior del metal un campo eléctrico transversal ET. Este campo origina una fuerza hacia abajo sobre los iones positivos y de esta forma la fuerza magnética negativa que teníamos hacia abajo en Z sobre los electrones pasa a la barra sólida. La condición de la fuerza transversal media nula sobre los portadores de carga tiene que ser que el campo producido T más la velocidad cruz V sean igual a 0. Pero si tomamos ahora la carga como Q, la carga igual a la carga del electrón, y suponemos que tenemos n portadores de carga móviles por metro cúbico, entonces la forma en la que podemos denotar más simplemente esta relación es usando la densidad de corriente, que sería igual a los n portadores de carga por el valor de su carga por su velocidad. Y yo puedo despejar la velocidad de esta relación y sustituirla justo en la relación de la fuerza de Lorentz que acabamos de usar. De esta forma podemos relacionar el campo transversal E con las magnitudes medibles directamente J y B. Así entonces el campo eléctrico transversal tiene la dirección J cruz B, que del diagrama justo coincide con la dirección que se está representando. La existencia del campo transversal puede demostrarse fácilmente. Imaginemos el siguiente ejemplo. Tenemos conectados a la barra y de forma opuesta los puntos P1 y P2. Los puntos se ubican cuidadosamente de modo que tengan el mismo potencial cuando la corriente fluye en la barra y el campo magnético es igual a 0. Estos cables están conectados a un voltímetro. Cuando encendemos el campo magnético, es decir, cuando es distinto de 0,
P1 y P2 ya no tienen el mismo potencial. Su diferencia de potencial es E veces el ancho de la barra, ET veces. Así, tendremos que una corriente constante fluirá alrededor del circuito externo del punto P1 a P2 y podremos determinar su magnitud por la resistencia del voltímetro. Notemos que la diferencia de potencial se invertiría si la corriente consistiera de portadores positivos que se mueven hacia la derecha. Aquí este caso particular es ejemplificando la barra que antes hablamos, en la que los electrones se mueven hacia la izquierda. Tenemos aquí por primera vez un experimento que nos promete decir cuál es el signo de los portadores de carga en un conductor. Este efecto fue descubierto en 1879 por Hall. En resumen, el efecto Hall, cuando nosotros tenemos un campo magnético que es aplicado perpendicularmente a un conductor por el que circula una corriente, se observa una diferencia de potencial entre los extremos del conductor, los cuales en ausencia del campo magnético serían del mismo potencial. Esto debido a la existencia de un campo eléctrico transversal dentro de la barra. Al conocer el voltaje Hall, uno puede determinar el número de carga transportada por centímetro cúbico y los signos de esta carga. El efecto Hall ha resultado muy útil para el estudio de los semiconductores. Allí cumple con su promesa de revelar directamente la concentración y el signo de los portadores de carga. Y como deberíamos esperar, los semiconductores tipo N y tipo P dan voltajes Hall de signos contrarios. Por otro lado, como el voltaje Hall es proporcional al campo magnético, un semiconductor adecuado en un dispositivo puede servir, una vez calibrado, como un dispositivo simple y compacto para medir campos magnéticos desconocidos. Y con esto vamos a terminar el video.